Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas volando. La 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 la. George Sand, la mujer tempestad que desafió la cultura patriarcal en la Francia del siglo XIX. George Sand es una famosa escritora francesa que durante el siglo XIX fue una de las líderes del movimiento romántico en la literatura, no solamente en su país, sino en Europa. Nació en París bajo el nombre de Aurora Dupin, hija de una familia donde había un gran contraste social, porque el padre era militar emparentado con la alta nobleza de Francia, en cambio la madre venía de orígenes muy humildes. Y esa disparidad social entre el padre y la madre causó muchos conflictos porque la abuela paterna nunca aceptó a su nuera como parte integral de la familia. El padre murió en un accidente en un caballo, quedó huérfana Aurora y quedó bajo la dependencia de la abuela, que hizo un trato con la madre para ella encargarse de la niña. Durante estos años, Aurora fue manifestando un carácter firme, enérgico, una voluntad de hierro y sobre todo el atrevimiento, el desparpajo para intentar enfrentar los ritos y costumbres de la cultura patriarcal que minimizaban el rol social de las mujeres, relegándolo solamente al papel de lo doméstico. Se cuenta que cuando era niña, ella insistió en usar ropas de hombre y el padre, vista la personalidad tan fuerte de ella, se lo aceptó. Cuando creció, se radicaron en París, habían vivido unos años en España y allí, gracias a su personalidad, se vinculó rápidamente con los altos círculos intelectuales de la ciudad. Y empezó a destacar y empezó a publicar novelas, cuentos, pero no bajo su nombre propio, sino bajo un seudónimo, George Sand, con el cual intentaba disfrazar ante la censura que las editoriales y la gente de la cultura tenía contra la producción literaria creada por mujeres, intentaba disfrazar el verdadero origen de esas novelas. Las novelas salieron bajo el nombre de George Sand. El George venía de un amigo inglés y el Sand del apellido de un amigo francés. Esas novelas tuvieron éxito en la Francia de aquella época. La principal y la que más ventas tuvo fue una llamada Indiana. Hubo otras como Leila o Consuelo. Publicó más de 40 novelas. Fue tan exitosa la venta de estas novelas, se hizo tan popular, que los hijos de ella, unos años después, vendieron los derechos por una cifra que hoy equivaldría a varios millones de dólares. Pero no solamente fue el éxito literario, sino que George Sand, Aurora Dupin, se atrevió a desafiar abiertamente las costumbres machistas del siglo XIX en Francia y en Europa. Insistió en vestir ropa de hombre, alegando que era más práctica, le permitía más libertad y era más barata que los trajes lujosísimos que por su condición social debería usar como mujer. En sus obras reivindicó los derechos de las mujeres, una cuestión muy importante que la hace precursora de la famosa filósofa y escritora del siglo XX, Simone de Beauvoir, quien escribiera el libro El segundo sexo,
es que ella planteó que había una diferencia entre sexo y género, planteando que la identidad de género partía de lo cultural y no de lo biológico. Fue entonces una persona que se adelantó a sus tiempos, planteando esta serie de conceptos en la mitad del siglo XIX. Tuvo una vida afectiva bastante agitada. Primero se casó con un hombre, digamos, de la alta burguesía, tuvo 2 hijos con él. El matrimonio no duró mucho porque en esa época y en la actual los hombres no están acostumbrados ni tienen tolerancia para las mujeres que muestren temperamento enérgico, autónomo, independiente, que se atrevan a contradecir los conceptos establecidos por la cultura patriarcal. Tuvo una cantidad de aventuras amorosas con gente de la alta intelectualidad en Francia y en Europa. Se recuerdan sus affairs con el escritor francés Próspero Mérimée, con el famoso poeta de esa época Alfred de Musset y con, sobre todo el más importante, el más divulgado, con el compositor polaco Federico Chopin, que entravó o trajo como consecuencia una relación conflictiva para ambas partes. Tuvieron un tiempo de convivencia. Recuerdo que se hizo famosa la estadía de los 2 grandes intelectuales, Dupin o George Sand, como la quieran llamar, y Chopin en la isla de Mallorca, en España. Pero de allí salió la conclusión por parte de Chopin que él no era compatible con el temperamento tan fuerte que exhibía su querida, su amante. Murió, ella había nacido en 1804 en París, murió en 1876 de un cáncer gástrico. También tuvo actividad en la vida política de Francia. En esa época las mujeres no tenían derecho al voto, sin embargo ella se atrevió a participar en la revolución de 1848 que terminó con el derrocamiento del rey Luis Felipe de Orleans y tuvo mucha vigencia en el imperio de Napoleón III, del cual fue amiga personal y asesora en el Consejo de Gobierno, una cosa insólita, hablando de mujeres que tuvieran influencia dentro del gobierno en la Francia de esa época. Napoleón la estimaba, la admiraba mucho y recibía sus consejos con mucha delectación y muchos de ellos los siguió. Con George Sand tenemos entonces una de las primeras mujeres dentro de la literatura mundial que se atrevió a romper los esquemas del patriarcalismo, a sacar del anonimato de lo doméstico a las mujeres y a establecer ante esa cultura patriarcal que las mujeres también tenían derecho a expresarse, a crear, y que si se les daban las condiciones necesarias podían ser tan creativas, tan imaginativas, tan auténticamente artistas como los propios varones. Entonces, por eso decimos que George Sand fue la mujer que rompió esquemas, que rompió modelos, la mujer tempestad, la mujer que le abrió el campo de la literatura en Francia y en Europa a las mujeres y igualmente a las mujeres de América Latina, porque muchas de las que empezaron a escribir a fines del siglo XIX se inspiraron en el ejemplo de ella en Francia. Aquí recuerdo, entre otros, los casos de Soledad Acosta de Samper, quien vivió en Francia en su primera juventud y tuvo relación o pudo leer varias de las obras de George Sand, de Aurora Dupin, y esto la inspiró para convertirse en Bogotá en los últimos años de su vida en uno de los faros intelectuales de esa ciudad que en esa época era un pequeño poblado en la cordillera de los Andes, en la zona oriental. Entonces celebramos el ejemplo de Aurora Dupin, de George Sand, y el ejemplo de ella esperamos que tenga muchas imitadoras dentro de las mujeres de nuestra época, de nuestra Colombia y de nuestra América Latina. La, la, la.
la, 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 la. Canta cuentos la pulga Sebastiana. Canta cuentos 1, 2, 3. De silencio para uno. Canta cuentos la pulga Sebastiana. Canta cuentos 1, 2, 3 de los niños de mi alma. Sufriendo otra vez. Canta cuentos la pulga Sebastiana. Canta cuentos para ser el mañana. La 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 la